Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Hablando de los condensadores, primero vamos a decir que esto es un aparato constituido por dos conductores llamados armaduras. Ya vamos a ver en una gráfica qué es esto. En realidad la armadura es la plaquita metálica, son dos plaquitas una enfrente de otra, que se separan por un aislante. Aquí recuerde que la palabra aislante es un material que no permite el paso de corriente. Aislante también se lo puede llamar, o sea, es un sinónimo de la palabra dieléctrico, ¿sí? Dieléctrico. Y en presencia de una corriente eléctrica, los condensadores se cargan con igual cantidad de electricidad, pero de signo contrario. ¿Qué es esto? Bueno, las plaquitas, están acá, las armaduras, se cargan con carga eléctrica de signo contrario. Si por acá están las positivas, por acá están las negativas. Ahora, aquí en medio se encuentra el famoso material aislante o dieléctrico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre la capacidad de este condensador. Y sobre eso vienen los ejercicios. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad es la medida, ¿sí? Aquí parece un trabalengua, pero es la medida de su capacidad para acumular cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque decimos que aquí hay cargas eléctricas, pero ¿cuántas cargas eléctricas puede haber ahí? Entonces, esa es la capacidad, ¿sí? La capacidad del condensador es la relación entre la carga de una de sus placas y la tensión o voltaje que existe entre las dos. Repito, la carga de una de sus caras y el voltaje que hay entre las dos placas o entre las dos armaduras. La capacidad se representa con la letra C. Aquí tenemos una primera fórmula. C es igual a Q sobre B. C es la capacidad del condensador. Q es la carga eléctrica de las placas o de la armadura, en este caso de una armadura. Y B es la tensión entre las placas o el voltaje entre las placas. Nos dice que la capacidad de un condensador depende de su forma geométrica. Obviamente, depende si la plaquita es cuadrada, circular, y también depende del tipo de aislante que hay entre las placas. Porque aquí podemos tener un aislante, por ejemplo, de aire, podemos tener un aislante de papel. Hay varios tipos de aislantes para constituir o armar un condensador. Unidad de capacidad. Pues bien, la unidad de la capacidad de los condensadores es el faradio. Faradio. Pero, bueno, se representa con la letra F, pero se utiliza los múltiplos microfaradios, nanofaradios y picofaradios. O sea, valores mucho más pequeños que el faradio. En este caso nos dice que un microfaradio equivale a 10 elevado a la menos 6 faradios. Un nanofaradio equivale a 10 elevado a la menos 9 y un picofaradio 10 elevado a la menos 12 faradios. Ya aquí nos presenta nuevamente la fórmula y ojo, nos indica las unidades. La capacidad en la fórmula se trabaja en faradios. La carga eléctrica se trabaja en coulombios, por eso la C. Y el voltaje o la tensión se lo trabaja en voltios, por eso la letra B. Y empezamos ya con los problemas de aplicación. Presentamos tres problemas. Primero, un condensador que se conecta a una tensión de 200 voltios adquiere en cada armadura una carga de 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Calcular la capacidad del condensador. Entonces, en este caso, vamos a pasar a la pizarra. Adicionalmente, voy a habilitar la diapositiva para poder ver el problema y poder ir anotando los valores. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Veamos. Un condensador que se conecta a una tensión de 200 voltios, quiere decir que tenemos voltaje igual, 200 voltios. Adquiere en cada armadura una carga, recuerde, carga es con la letra Q, una carga ¿de cuánto? Dice de 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Calcular la capacidad, en este caso la capacidad C, que tiene este primer condensador. Aquí lo que tenemos que, obviamente, emplear es la fórmula que tenemos arriba, ¿no? Nos dice que la capacidad C viene dada por la carga Q dividido para la tensión B.
Ya tenemos esos valores, procedemos simplemente a reemplazarlos en la fórmula. En este caso tenemos carga Q 6 por 10 a la menos 9. Ya está en coulombio, no lo muevo. Y el voltaje B, 200 voltios. Ya está en voltios, no hay que hacerle nada. En este caso, procedemos a realizar el cálculo. 6 por 10 a la menos 9 dividido para los 200 voltios. ¿Cuánto nos da ese primer problema? Acá, Leonardo nos dice que sale 3 por 10 a la menos 11. La pregunta es, ¿qué unidades? ¿En qué viene dado la capacidad? Lo dice en la diapositiva. Vamos a revisar la diapositiva. ¿En qué unidades? Capacidad en faradios. Entonces, en este caso, 3 por 10 a la menos 11 faradios. Aquí, si yo quisiera escribir de mejor manera esa respuesta, yo puedo hacer lo siguiente. 3 por 10 a la menos 11 es también igual a decir 30 por 10 a la menos 12 faradios. Y recuerde, en la diapositiva, las unidades, vamos a verlas. ¿Cuál era 10 a la menos 12 faradios? Es picofaradios. Se encuentra aquí, observe, picofaradios. Entonces, como es 10 a la menos 12, yo voy a reescribir mi respuesta simplemente diciendo que esto es igual a 30 picofaradios. ¿Ahí? ¿Por qué? Porque 30 por 10 a la menos 12 faradios es igual a 30 picofaradios. Profe, ¿cuál es la respuesta válida? Tanto la primera como la segunda como la tercera. Pero, profe, ¿cuál ponemos en el taller o en la lección? Bueno, dependiendo de lo que te pide el ejercicio. Si no te pide específicamente en picofaradios, nanofaradios, tú puedes dejar expresado en faradios la respuesta. Pasamos nuevamente a la diapositiva. Vamos a ver el problema número 2, que nos dice lo siguiente. ¿A qué tensión debemos conectar un condensador de 10 microfaradios de capacidad? Voy a anotar en la pizarra los datos. Me dice que tiene una capacidad C de 10 microfaradios. Me dice a qué tensión, quiere decir que no hay voltaje. Voltaje B no hay. Para que adquiera una carga Q igual a 2 por 10 a la menos 5 coulombios. Vámonos a la pizarra para observar nuevamente el ejercicio y presentamos obviamente el problema. ¿A qué tensión B debemos conectar un condensador que tiene una capacidad C de 10 microfaradios para que adquiera una carga Q de 2 por 10 a la menos 5 coulombios? Aplicando la fórmula que nos queda. Primero, hay que tener en consideración que la capacidad está en microfaradios. Hay que transformarlas en faradios. ¿Cómo hacemos esta conversión de microfaradios a faradios? Simplemente diciendo lo siguiente. 10 microfaradios equivale a decir a 10 por 10 a la menos ¿cuánto? ¿Cuánto era microfaradio? Menos 12, menos 9 o menos 6. ¿Recuerda de la tablita? Perfecto, excelente, a la menos 6. Entonces, aquí nos queda 10 por 10 a la menos 6 faradios. Ya tenemos faradios y coulombios. Escribimos la fórmula. Capacidad C es igual a carga Q dividido para voltaje B. ¿Qué queremos hallar? Voltaje B. Ojo aquí, hay que despejar. Vamos a despejar. El voltaje B pasa arriba a multiplicar. Nos queda V por C igual a Q. Y luego esta capacidad C, como está multiplicando, pasa a dividir. Y nos quedaría que el voltaje B es igual a la carga Q dividido para la capacidad C. Y ahí ya podemos ahora sí reemplazar valores. Carga Q, 2 por 10 a la menos 5. Capacidad C, 10 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos sale? ¿En cuánto nos sale ese voltaje? Tenemos como resultado que este voltaje es 2 voltios. Ahí no hay que hacer ningún cambio al ejercicio. Por esta parte. Pasemos al tercero. ¿Qué nos dice el tercero? Calcular la carga de un condensador de 300 picofaradios si se conecta a una tensión de 100 voltios. Lo mismo, vámonos para la pizarra,
mostramos el ejercicio y comenzamos a poner valores. Nos dice calcular la carga, en este caso no tenemos la carga Q, desconocemos, de un condensador que de capacidad 300 picofaradios. Si se conecta a un voltaje de ¿cuánto? De 100 voltios. En este caso, primero, nuevamente, vamos a transformar los picofaradios. Para eso, bueno, voy a quitar aquí el ejercicio, ya de la diapositiva, y hacemos lo siguiente. Bueno, para transformar de picofaradio a faradio, simplemente es decir que esto es igual a 300 por 10 a la menos 12 faradios. Y ya tenemos voltios y faradio. Aplicamos nuevamente la fórmula. Capacidad C es igual a carga Q dividido por voltaje B. Y ahora despejamos carga Q. Este voltaje lo pasamos de dividir a multiplicar. Y nos queda que la carga Q es igual al voltaje B por la capacidad C. Reemplazamos valores. Voltaje es 100. Y la capacidad es 300 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto nos da esa carga Q? ¿Cuánto es el valor de la carga Q en este ejercicio? Nos da 3 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Como estamos en voltios y en faradios, coulombios. Aquí, para darle un poquito más de realce al ejercicio, yo puedo decir lo siguiente. Esto también es igual a decir a 30 por 10 a la menos 9 coulombios. Y el 10 a la menos 9, acuérdese que era nano. Entonces quiere decir que esto es igual a 30 nanocoulombios. Y lo mismo, ¿cuál es la respuesta correcta? En realidad las tres, porque equivalen a lo mismo. Lo que hemos cambiado es la presentación de la unidad con su múltiplo. Ahí tenemos los primeros tres ejercicios correspondientes a la capacidad de un condensador, pero, ojo, hablando en función de su carga y su voltaje. Pasamos a la diapositiva y ahora vamos a hablar de la capacidad de un condensador de placas paralelas, pero en base o en función a otras características. La capacidad de un condensador de placas paralelas iguales es directamente proporcional a la superficie de cada armadura. Quiere decir que el área de la plaquita de cada lado del condensador también me dice cuál es su capacidad. Así también es inversamente proporcional a la distancia entre las plaquitas. Y depende también el tipo de aislante o dieléctrico que hay en medio de las plaquitas. En este caso nos dice, A, cuanto mayor sean las placas, o sea el área, mayor será la cantidad de electricidad que podrá acumular. Y B, cuanto menor sea la distancia entre las placas, mayor es la influencia eléctrica entre ellas. En otras palabras, se podrá acumular más carga eléctrica si están muy cerquita las plaquitas, ¿no? Eso es lo que nos dice el punto A y el punto B. Ahora, nos presenta una nueva fórmula. Esta fórmula nos dice, ahora la capacidad ya no está en función de carga y voltaje. Ahora la capacidad vamos a verla en función de ¿qué? Vamos a analizar la fórmula. Nos habla de una variable S, que es la superficie, el área de la armadura, y viene en metros cuadrados. Se divide para la distancia entre las placas, que es en metros, distancia en metros, y una constante, en realidad es constante epsilon, que es la constante dieléctrica del material aislante que está en medio. Esa sería la nueva fórmula. En este caso también nos da un dato adicional, que en el vacío o en el aire, la constante dieléctrica, o sea el epsilon, vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Adicional, cuando no es aire ni vacío, quiere decir que es otro tipo de material. Esto nos dice que el material como tal tiene otro valor de constante dieléctrico, pero para calcular la constante final hay que usar el valor del nuevo material multiplicado por el valor de la constante a vacío. O sea, este numerito de aquí arriba lo vamos a usar sí o sí. Sí o sí. Vaya anotándolo un ladito, aunque en la próxima diapositiva ya lo traemos. Aquí está la fórmula, están los datos, las unidades en que se maneja cada parámetro y
la constante dieléctrica del vacío. Adicionalmente, está la operación de que si hay un nuevo material dieléctrico, lo multiplicaremos por la constante dieléctrica del vacío. Seguimos con los problemas. Pasamos a la pizarra y presento la diapositiva para poder copiar los parámetros del problema 1. ¿Qué me dice el problema 1? Se construyó un condensador de 2 placas de cobre paralelas de 200 centímetros cuadrados. Esta es la superficie, el área. 200 centímetros cuadrados. Separadas por aire. Esto quiere decir que el épsilon es igual al épsilon del vacío. ¿Y ese es igual a cuánto? A 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. ¿Por qué le pongo eso? Porque ya me dice que están separadas por aire. Calcular, ¿qué cosa? La capacidad C. Calcular, bueno, me faltó un dato, perdón. Me dice que están separadas por aire en una distancia de 4 milímetros. Calcular la capacidad C. Aquí, lo primero que me tengo que dar cuenta, bueno, primero anoto la fórmula aquí abajo para poder sacar la diapositiva. C es igual a la constante dieléctrica multiplicado por el área o la superficie dividido para la distancia de separación. Ahora sí puedo sacar la diapositiva y lo primero que me doy cuenta es que me pedía la superficie en metros cuadrados y la distancia en metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir la superficie a metros cuadrados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, 200 centímetros quiero llevarlos a metros. Ojo, primero voy a hacerlo con centímetros y metros, no con cuadrados. ¿Cómo hago esa conversión? Debo de dividir este número, ¿para cuánto? Para 100, porque va de centímetros a metros. Pero, como ahora hablo de centímetros cuadrados a metros cuadrados, debo de duplicar la cantidad de ceros. Ya no van a ser 2, sino que van a ser 4. Quiere decir que voy a dividir 200 para 10.000. Vamos a dividir 200 para 10.000. Para nuestro ejercicio dividimos 200 para 10.000. ¿Cuánto nos da esta superficie? 0,02. 0,02 metros cuadrados. Y la distancia, eso ya es directo, 4 dividido para 1000. Esto nos da una distancia en metros de 0,004 metros. Ahí ya tenemos los valores en base de la fórmula. Metros cuadrados, faradios sobre metros y metros. Vamos a proceder a reemplazar. Capacidad C es igual, ojo, épsilon, constante dieléctrica, como dice que es aire, vamos a usar 8,85 por 10 a la menos 12. Arriba, multiplicado por ¿cuánto? 0,02 y dividido para 0,004. ¿Cuánto nos da esta capacidad? Vamos a aplicar el cálculo. Perfecto. 4.425 por 10 a la menos 11. ¿Qué unidades? Como es capacidad, faradios. Pero aquí puedo hacer un cambio. Miren lo que voy a hacer. En lugar de decir 4,42, voy a decir 44,25, recorro la coma, pero ahora debo de cambiar por 10 a la menos 12 faradios. He recorrido la coma, por eso cambió el exponente. Y si recuerdo la tablita de micro, pico y nano, este 10 a la menos 12, ¿a quién hacía referencia? Esto quiere decir que la capacidad se puede reescribir en 44,25 picofaradios. Ya sabe que la respuesta es cualquiera de estas tres. Mientras no se especifique en el problema, las tres son válidas. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.